Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico ya número 4. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando el encuentro sincrónico correspondiente al módulo 3, ese módulo que se denomina Enfoque Sistémico Orientado a las Organizaciones. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Como lo he indicado, el día de hoy teníamos programado el desarrollo del encuentro sincrónico número 4 de nuestra asignatura, ya que con anterioridad hemos desarrollado tres encuentros sincrónicos, uno correspondiente al módulo 2, otro correspondiente al módulo 1 y el primero que realizamos fue el encuentro sincrónico de bienvenida a la asignatura. Con el desarrollo de este encuentro sincrónico ya solamente nos quedará pendiente uno más que corresponde a la sesión sincrónica de cierre, la de cierre de la asignatura, la última sesión sincrónica que vamos a desarrollar en el curso. Bien, este encuentro sincrónico entonces tiene como objetivo aclarar algunos conceptos relacionados con el módulo final de la asignatura, los cuales están relacionados con la administración de las empresas bajo un enfoque sistémico. La agenda para este encuentro sincrónico será, en primer lugar, hacer una breve presentación del módulo número 3 de nuestro curso. Luego vamos a hablar del concepto de cadena de valor, las actividades que pertenecen a esa cadena de valor. Vamos a hablar de los sistemas empresariales, los atributos que tienen los sistemas empresariales y por último vamos a hablar de los estudios de factibilidad para validar que precisamente podamos llevar a cabo las actividades que están planeadas dentro de una cadena de valor. Bien. Inicialmente entonces recordemos que este módulo número 3 se denomina enfoque sistémico del proceso administrativo y busca que ustedes puedan identificar los elementos de la cadena de valor como herramientas para el mejoramiento de los resultados organizacionales. Dentro de este módulo número 3 se encuentran planeado el desarrollo de dos actividades. La primera de esas actividades ya se encuentra habilitada, es la actividad 3, Foro de Participación Enfoque Sistémico de los Procesos Administrativos. Esa actividad se habilitó desde el pasado 26 de abril, es decir, desde antes de ayer, a las 8 de la mañana y va a permanecer habilitada hasta las 8 de la mañana del próximo día, eh, lunes 3 de mayo, perdón, lunes 10 de mayo, de este lunes que viene en 8 días. Ustedes allí podrán realizar su presentación, su participación y como lo he indicado, eh, em, el día 10 de mayo pues, se habilitará inmediatamente la evaluación final, la evaluación acumulativa del curso, la cual va a permanecer igualmente habilitada hasta las 23:59 o 11:59 pm del domingo 23 de mayo. Esa será la fecha límite de esa actividad y también será obviamente la fecha límite del curso. Recordemos que esa actividad y el curso tienen como cierre programado la misma fecha y la misma hora. La recomendación que yo siempre les hago, van a tener ustedes 2 semanas para el desarrollo de esa presentación final. Yo les sugiero que por favor pues se anticipen un poco al cierre de la actividad. Van a contar con 2 fines de semana para su presentación. Les sugiero que hagan uso del primer fin de semana para que presenten su actividad, para que carguen su entrega y eviten cualquier impasse, cualquier inconveniente que los lleve tal vez en ese último fin de semana que ustedes no presenten la entrega. Como ya les comenté en la sesión sincrónica de bienvenida, eh, ante una eventualidad en la cual ustedes no puedan desarrollar su participación, ya yo no podré apoyarlos, no podré ayudarlos, ya dependerá la habilitación o no de esa actividad pendiente, pues dependerá de la decisión que tome por allí el director de la facultad, eh, o
pues también será una decisión que tome el comité académico que se encargue de validar el caso. Entonces, pues es mejor evitar ese tipo de medidas, de inconvenientes, y anticiparse un par de días a la presentación de esa actividad y evitar inconvenientes futuros. Bien, bueno, iniciemos la temática de desarrollar en este encuentro sincrónico hablando de la cadena de valor, porque hace parte de unos elementos fundamentales a la hora de pensar en la administración de las empresas, ¿no? La cadena de valor es la agrupación de todas las actividades que se desarrollan en la empresa teniendo en cuenta que se deben procesar todas las materias primas y volverlas productos terminados que en la etapa final de la cadena suplirán las necesidades de los consumidores de la organización. La cadena de valor entonces serán todo ese conjunto de actividades que se ejecutan dentro de la estructura de la empresa para agregar un valor a un producto que finalmente se le entrega a un consumidor. Recordemos entonces que esto totalmente está alineado con el enfoque sistémico que nosotros veníamos estructurando para nuestras empresas, ¿no? Recordamos que la suma de las actividades que se da a partir de la interacción que tienen los individuos que trabajan, que laboran dentro de un sistema como es la organización, va a permitir que se obtengan resultados de esa organización o de ese sistema. Recordemos que precisamente estos aportes se dan a partir de las sumas de los atributos individuales que tiene cada uno de estos actores, como también de la interrelación que establecen, obviamente también produce unos resultados determinantes. Entonces, la cadena de valor se convierte en un elemento sumamente importante, sumamente primordial, porque será ese mecanismo por medio del cual yo voy a organizar el trabajo interno que se produce dentro de la empresa, dentro de la compañía. Voy a permitir que efectivamente la labor que se desarrolle en cada área de trabajo, cada departamento, cada proceso, pues aporte significativamente a ese resultado que quieren y que buscan los clientes. Que de cierta manera esa suma de todos los esfuerzos pues tenga una visión conjunta y de cierta manera se logren los objetivos empresariales. La cadena de valor también ayuda a eso, a centralizar la visión que tiene la empresa, a orientar todos los esfuerzos que desarrollan y que emprenden las organizaciones a cumplir con un resultado particular, a cumplir con un resultado esperado. Otro de los elementos a sumar acá y a tener en cuenta es que esta cadena de valor debe estar orientada precisamente a satisfacer los requerimientos que tienen los clientes. Recordemos que los clientes son la razón de ser de todo tipo de organización. Em, las, las necesidades que establecen los clientes deben ser de cierta manera los requerimientos o los objetivos que se establecen para el desarrollo de actividades operacionales de la empresa, es decir, que esas necesidades que establecen los consumidores serán los objetivos que posteriormente se planteen como las metas a alcanzar desde las diferentes áreas de trabajo y por lo tanto van a ser las metas que sean parte de cada una de esas actividades que pertenecen a nuestra cadena de valor. Bien, ¿qué pertenecen entonces a la cadena de valor? ¿Qué compone la cadena de valor? Actividades, ¿no? Y las actividades las podemos clasificar principalmente en dos categorías. En actividades básicas serán un conjunto de actividades que estarán de cierta manera involucradas directamente en el proceso productivo u operativo de la organización. De cierta manera serán esas actividades que tienen una relación directa con el resultado que se le entrega al cliente o al consumidor. De cierta manera permite obviamente una percepción de calidad sobre el producto que recibe el cliente, permite y aumenta la satisfacción que posiblemente tengan esos consumidores y de cierta manera tiene un impacto significativo en ese valor agregado
que van a percibir los clientes. De cierta manera, estas actividades básicas son las que aportan mayormente a ese criterio de valor que finalmente puede llegar a percibir el consumidor. Por otro lado, encontramos las actividades de asistencia. Estas actividades se encargan de generar un proceso de apoyo a todas las actividades básicas del proceso. De cierta manera, suplen de insumos para que las actividades básicas se puedan ejecutar. Son todas esas actividades de apoyo que permiten que precisamente al suministrar insumos, elementos, pues las actividades básicas se puedan llevar a cabo. De cierta manera nosotros podemos asociarlo con los conceptos de procesos dentro de las empresas. Podríamos entender que las actividades básicas hacen referencia a los procesos misionales que se desarrollan en las empresas. Es decir, aquellas actividades que desarrollan el core de la organización, la razón de ser, que permiten dar alcance a ese objetivo que se ha trazado para el desarrollo de funciones dentro de la empresa. Y las actividades de asistencia las podemos relacionar con los procesos de apoyo dentro de las empresas. Esos procesos que al ejecutarse permiten que efectivamente los procesos misionales o las actividades básicas tengan los insumos para que las mismas se puedan ejecutar. Dentro de esas actividades que puede estar, por ejemplo, las actividades de compra, de mantenimiento de tecnología, de contratación de personal, porque desarrollan un conjunto de actividades que permiten que las actividades básicas cuenten con esos insumos, con esos suministros, para que las mismas se puedan desarrollar. Es decir, por ejemplo, el área de compras se va a encargar de validar proveedores, realizar las órdenes de compra oportunamente de materiales para que al momento de iniciar el proceso dentro de la línea de producción se cuente allí en el momento requerido, al instante requerido, con los materiales necesarios. El área de tecnología se encargará de realizar, por ejemplo, el mantenimiento a la maquinaria que se utiliza para desarrollar el proceso de manera oportuna para que en el momento cuando se va a desarrollar la actividad productiva no se presente ningún inconveniente con el uso de la maquinaria. Por ejemplo, las áreas de contratación de personal se encargarán de realizar la requisición, de solicitar en el mercado ese personal capacitado por ahí, evaluar las competencias de ese personal y validar cuáles de ellos se encuentran en mejores condiciones y cuentan con las mejores competencias para ser parte de esas actividades básicas que deben ejecutarse. Bien, entonces, ese desarrollo de funciones en estas actividades básicas permiten que precisamente las actividades de apoyo permite que sencillamente las actividades básicas cuenten con esos elementos necesarios para que se pueda desarrollar la labor productiva. Los sistemas empresariales funcionan como conjuntos, de cierta manera aportan desde los diferentes apartados de la organización un plus para que sencillamente se pueda alcanzar un objetivo final. Este es el enfoque sistémico precisamente que tienen o deben encontrar las organizaciones, identificar cómo a partir del aporte, del plus que da cada uno de los apartados organizacionales, cada uno de los departamentos, cada una de las áreas de trabajo, pues así va a ir sumando dentro de esa gran cadena de valor a la percepción o al resultado final que puede llegar a recibir el cliente. Esa dinámica y esa articulación adecuada entre todas esas actividades obviamente también va a generar un plus, una reducción en el tiempo. Eso posiblemente para nosotros se vea traducido en una reducción de los costos, y una reducción de los costos operativos también puede que se traduzca en un precio distinto para el consumidor. Por lo tanto, allí también está el plus para los clientes finales de la empresa. Hablamos también de algunos atributos de los sistemas gerenciales, de ese enfoque sistémico que se da a la hora de administrar las organizaciones. Uno de ellos es la propiedad, cualidades y atributos de manera estructural que fundamentan los componentes del sistema o del modelo gerencial, es decir, características propias de la organización, del diseño estructural de la compañía, que define precisamente cómo van a interactuar diferentes áreas de trabajo, cómo van a interactuar diferentes individuos, pero especialmente cómo interactúan los diferentes procesos de la empresa. A partir de esa estructura definida que va a determinar cómo es el comportamiento normal de las actividades
dentro de la organización. En segundo lugar, el grado de dificultad se establece como la posición del subsistema en el sistema madre y se mide a partir de los grados de interrelación o de correlación entre los datos o posibles formas en las que se puede cambiar. Esto hace referencia a la interacción que existe entre los subsistemas, departamentos, áreas de trabajo dentro del gran sistema, la compañía, en cuanto a la generación de información. Recordemos que es algo normal dentro de las organizaciones que absolutamente en todos sus procesos de gestión, en todos sus procesos o procedimientos organizacionales, se produzca constantemente información. Siempre se va a producir información dentro de las organizaciones. Por eso es importante que esos procesos se midan, porque esa información pues va a permitir que se genere conocimiento dentro de la empresa. Es importante que a partir de esa interrelación existente entre los diferentes procesos también nosotros encontremos los mecanismos para poder capturar esa información y posteriormente ponerla a disposición de la compañía. La entropía se mide como el nivel de desorden de los datos dentro del sistema, obteniendo en función a la tendencia a cambiar hacia la perspectiva de los estados del sistema. Es decir, precisamente ese manejo adecuado de los diferentes datos que son productos de los diferentes procesos de gestión de la compañía. Recordemos que pueden existir dos tipos de datos que normalmente se producen. Por un lado, existen los datos cualitativos que responden o corresponden a variables no numéricas del proceso, como características. Y por otro lado, si encontramos los datos cuantitativos, los cuales sí reflejan o pueden ser reflejados por medio de una variable numérica del proceso y que pueden ser, por ejemplo, la cantidad de productos que he realizado, la edad de las personas que adquieren mis productos, la cantidad de materia prima que se dejó de utilizar, es decir, variables netamente numéricas. Bien, la equifinidad, la cual establece que partiendo de diferentes condiciones al inicio del proceso, el sistema se permite alcanzar al igual el proceso de finalización en su ejecución final. Es decir, que no importa desde qué apartado se inicie el desarrollo de las actividades organizacionales, de todas maneras siempre se debería conseguir o alcanzar el mismo resultado, y eso es lo que nosotros pues siempre buscamos desarrollar dentro de las empresas, ¿no? Que no importa quién o desde qué punto se inicia la actividad productiva, siempre se alcance el resultado final igual. La multifinalidad, cuando nosotros podemos establecer finales distintos, y eso va a depender obviamente de las características de la organización y de las características también a las cuales obedezca en el mercado. La información, este aspecto permite que el sistema se alimente constantemente, ya que existe un ingreso constante de datos, pero la salida de la información no elimina los datos de entrada. Y ya lo dije con anterioridad, siempre dentro de los procesos de gestión será una actividad cotidiana y constante que se produzca, que se genere información, que se generen datos, que de igual manera los procesos de gestión se alimenten de otros datos, se alimenten de otra información que se está produciendo. Esto es algo natural y constante dentro de las actividades organizacionales. Los procesos de gestión también se alimentan de información constantemente. Nosotros siempre estamos acostumbrados a percibir como input o como entradas de los procesos a elementos tangibles, es decir, elementos que nosotros podemos ver, tocar, visualizar. Estamos acostumbrados a ver las materias primas, los insumos, incluso la maquinaria a utilizar como los insumos del proceso. Pero no estamos acostumbrados a percibir los elementos intangibles. No concebimos que también hay elementos intangibles que hacen parte del proceso, que sirven como insumo y permiten su desarrollo. Y es, por ejemplo, precisamente la información. Si mi empresa se dedica a realizar zapatos y yo en mi línea de producción tengo a varios operarios que se encargan de utilizar una maquinaria para elaborar zapatos, pues precisamente hay un insumo tangible que son esos materiales, esas materias primas para desarrollar los productos, pero también hay un insumo intangible que es el conocimiento.
el conocimiento que tiene ese trabajador de las actividades que debe desarrollar para producir el zapato, de cómo manejar la materia prima, de cómo manejar la maquinaria para que precisamente una vez desarrollado un conjunto de tareas, pues pueda llegar a alcanzar un resultado final. Entonces, siempre hay insumos de los procesos intangibles, que es la información, y también se obtendrá como resultado otros intangibles, más información, que puede ser por ejemplo los datos resultantes del proceso, cuántos números de zapatos produje, cuánta materia prima me sobró, cuánta se utilizó. Y hay otra información que también se produce, que es el aprendizaje que se ha obtenido a partir de realizar nuevamente la actividad. Nosotros siempre que ejecutamos, que desarrollamos una nueva actividad, generamos conocimiento, generamos información. Y esto mismo sucede en esos casos. Estamos obteniendo información a partir de desarrollar una actividad, un aprendizaje. Posiblemente, digamos que al operario se le presentó algún inconveniente, algún problema con la maquinaria y en su ejercicio supo cómo resolver el inconveniente, cómo arreglar esa actividad que estaba desarrollando. Pues esto va a ir encaminado a la generación de información nuevamente. Porque nuevamente cuando se le llega a presentar ese mismo tipo de inconveniente, ya el trabajador tendrá conocimiento de cómo dar solución a esa dificultad. Bien, entonces se produjo también mucha información. Otro de los elementos, las entradas y salidas, ya lo mencioné con anterioridad. Las entradas son los inputs que ingresan a los procesos, materia prima, conocimiento, información, datos, elementos que posteriormente van a ser transformados en esas actividades propias de cada procedimiento. Y las salidas serán los resultados, obviamente. Ya también lo mencioné, pueden ser salidas tangibles como son los productos terminados, semi elaborados, la materia prima por allí resultante o que sobró, y también la información que se produce. La retroalimentación será ese ejercicio de tomar los elementos salientes que sirven como ingreso nuevamente al desarrollo del proceso. Y el mejor ejemplo de esa retroalimentación tal vez no es la materia prima que se dejó de utilizar y que al quedar allí pudo nuevamente ser utilizada para iniciarse dentro del proceso y que ahí sí sea manejada, sino que de cierta manera nosotros podemos identificar la oportunidad de realizar ese ejercicio de retroalimentación con la información resultante. Es decir, pues una vez yo he ejecutado el proceso, la actividad de desarrollar un zapato, pues produjo información. Y nuevamente cuando yo vaya a realizar un nuevo zapato, pues tal vez haya aprendido cómo desarrollarlo de mejor manera, cómo reducir el tiempo, cómo optimizar mi actividad, que se da obviamente en ese ejercicio de aprendizaje. Unión e integridad hace referencia a el desarrollo del sistema como tal. La idea es que precisamente ese sistema trabaje y funcione con un fin en común, que el desarrollo de las actividades de parte de cada uno de los departamentos que interactúan dentro de la empresa, pues sencillamente todos estén enfocados en cumplir o en satisfacer un objetivo particular y se logre alcanzar dicho resultado esperado. Bien. Ahora hablemos un poco sobre los estudios de factibilidad. Serán esos estudios que se encargarán de validar que efectivamente yo cuento con la capacidad, yo cuento con los elementos, los requerimientos necesarios para desarrollar las actividades dentro de mi ejercicio empresarial. El primero de esos estudios de factibilidad es el de mercado. Pasamos posteriormente por un estudio técnico, un estudio financiero y finalmente por uno legal y administrativo. Cada uno de ellos se encarga de evaluar diferentes factores, cada uno de ellos permitirá validar si realmente el desarrollo de actividades empresariales, el desarrollo de actividades organizacionales se puede ejecutar de acuerdo a lo que estaba presupuestado o a lo que está planeado dentro del sistema organizacional. Cada uno de estos estudios de factibilidad me va a permitir a mí desarrollar un conjunto de actividades que estén encaminados en satisfacer esas necesidades que se establecen dentro de la cadena de valor. Es decir, estos elementos que se van a estudiar aquí bajo los estudios de factibilidad serán factores que posteriormente yo debo involucrar dentro de la cadena de valor para así, de esa manera, darle un plus a mi consumidor, a mi cliente y también de cierta manera para de esa forma asegurar que ese cliente va a alcanzar
la satisfacción de sus requerimientos y sus necesidades. Entonces, el primero de ellos es el estudio de factibilidad de mercados. Este estudio de factibilidad de mercados tiene una función específica y es identificar que efectivamente existe un número de consumidores, un número de clientes que están deseosos o están interesados en adquirir un producto o servicio que yo les ofrezco. Pero como resultado particular para nuestro ejercicio será el identificar propiamente, uno, las características puntuales que tienen esos consumidores o las características puntuales que tienen esos clientes para conocerlos mucho mejor, para que posteriormente yo pueda llegar a diseñar estrategias que me permiten a mí acercarme a él y asegurarme que efectivamente él va a comprar esos productos que yo voy a ofrecer en el mercado. Pero también un resultado muy importante que nosotros podemos llegar a identificar dentro de este estudio de mercados es lograr de cierta forma identificar em, cuáles son los requerimientos y You are cuáles son las currently the only necesidades person in que this tienen esos conference. clientes. Voy a poder identificar qué es lo que realmente quiere el cliente, qué es lo que realmente quiere el consumidor. Recordemos que posteriormente será necesario traducir esas necesidades en objetivos que pueda alcanzar mi equipo operativo. Pero en este apartado es muy importante, es sumamente fundamental que yo cuente con la capacidad de conocer realmente cuáles son esos requerimientos que tienen los consumidores. Este será el primer punto del ejercicio y será un punto realmente muy importante, como lo he mencionado ya, porque a partir de él yo podré identificar cuál realmente es la necesidad y cuáles son los objetivos que yo debo trazarme para cumplir con esas necesidades. De cierta manera serán los insumos que yo le dé a mi cadena de valor. En segundo lugar encontramos los estudios técnicos. El estudio técnico será ese conjunto de actividades que se van a desarrollar para que sencillamente se puedan alcanzar los resultados planeados en la organización. Ya identificamos en el punto anterior, en el ejercicio anterior, cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos de los clientes. Pues ahora vamos a plantear cuáles entonces serán los objetivos para mi equipo productivo. Voy a transformar esos requerimientos, esas necesidades, en objetivos que puedan ser alcanzados por parte de mi equipo operativo. Acá ya involucro directamente a la cadena de valor de la organización. Voy a tener en cuenta pues cuáles van a ser todas esas actividades básicas, esas actividades de apoyo, identificando cuál es el objetivo para cada una de esas actividades básicas, pues voy a transmitir esa información, voy a hacer que el personal que hace parte de esas actividades básicas entienda la importancia de su labor, entienda su nuevo objetivo, entienda cómo su actividad va a impactar significativamente en el resultado, en la satisfacción que tengan esos consumidores, en la percepción que ellos tengan sobre las actividades que yo esté desarrollando y ejecutando. Bien, entonces este ejercicio también es bastante significativo, el lograr transmitir esos objetivos que realmente se entiendan, que cada uno de los miembros de estas diferentes áreas de trabajo logren identificar cómo el desarrollo de su trabajo diario aporta significativamente al plus que ofrece la organización y aporta significativamente a la satisfacción que tienen los clientes de la empresa. Luego de el estudio operativo encontramos el estudio de factibilidad financiero. Este estudio de factibilidad financiero básicamente es un resumen de todo el estudio realizado, es un resumen general de todos los conceptos económicos que maneja el sistema. De cierta manera acá nosotros vamos a reunir toda la información económica de la organización para validar si efectivamente el ejercicio que estamos desarrollando cumple con los requerimientos de generación de utilidades, de generación de ganancias. Es decir, si realmente nosotros como sistema, más allá de cumplir con un objetivo final, que es alcanzar los resultados y de cierta manera ofrecer esos productos que buscan los clientes dentro del mercado, pues vamos a evaluar si efectivamente ese ejercicio lo estamos desarrollando bajo un criterio de calidad y si estamos cumpliendo con unos lineamientos o unos limitantes financieros.
si realmente nosotros estamos produciendo o no utilidades en el desarrollo de actividades de ese sistema. Y por último, los estudios de factibilidad legal y administrativo, los cuales me van a permitir a mí identificar si ese desarrollo de funciones, ese desarrollo de actividades organizacionales, yo lo estoy ejecutando dentro del entorno normal, normativo y legal del mercado en el cual yo participo, para que de cierta manera yo evite desarrollar actividades por allí que estén fuera del entorno legal, o que posiblemente yo me esté arriesgando en este momento a recibir algún tipo de demanda, de petición por parte de mis clientes o consumidores ante una acción indebida. En este ejercicio se revisan todos los marcos legales y fiscales y los aspectos laborales y ecológicos para que precisamente, como les he mencionado, yo sea consciente de que estoy cumpliendo con todos los requerimientos de ley que aplican en el mercado en el cual yo actúo. Bien, Bien, mis estimados estudiosos, estas han sido las temáticas a desarrollar en este nuestro tercer encuentro sincrónico de la asignatura. Lo último que me queda por mencionarles es que por favor recuerden que en este momento ya solamente faltan dos actividades para el cierre de nuestro curso. Esas dos actividades suman un 55% sobre el peso de la nota final del aula. Por lo tanto, es sumamente importante y necesario que ustedes presenten ambas actividades. La primera de ellas, como ya lo mencioné, cerrará el lunes 10 de mayo a las 8 de la mañana y la siguiente cerrará el domingo 23 de mayo a las 11:59 de la noche o prácticamente hasta la medianoche de ese día domingo. No dejen para última hora la presentación de actividades, como es la recomendación que yo siempre les hago. Ya les comenté que si alguno de ustedes presenta alguna dificultad y no puede presentar la actividad, pues no seré yo quien habilite ese tiempo posterior, sino que ya serán otras instancias de la universidad quienes den el aval para que se pueda desarrollar ese ejercicio de ampliación. Yo les sugiero, les recomiendo que se anticipen a esas situaciones, que entreguen o participen en su actividad con tiempo de antelación y, como les he mencionado, evitemos inconvenientes en el desarrollo final de nuestra asignatura. Les agradezco a todos por su atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.